claves para comprenderlo, pues pensamos que bueno sería que alguien que está viviendo allí nos lo contara también en primera persona. Entonces, pues acudir aquí a eso es digo, de la Universidad de Loyola, él es graduado en Relaciones Internacionales, que se va muy bien. Y mejor, siempre lo digo, o sea, y lo digo sinceramente, lo digo sinceramente, y por dos motivos. Aparte de que sacaran una película, y a su vez que está aquí, o sea, aparte de que sacaran toda película, un profesor o un docente siempre busca la complicidad con el alumnado, ¿no? Y encontrarte un alumno no solamente que es cómplice, sino que genera un ambiente maravilloso en la clase, o sea, porque normalmente a veces los alumnos en pollo de mérito son un poquillo creyentes y van por límite, pero no, Jesús generaba en clase y genera allí donde va, genera allí donde va, porque yo estoy convencida que lo ha seguido haciendo, genera allí donde va esa capacidad de empatía, de sacar lo mejor de cada uno y bueno, con eso terminó la carrera, se fue a Estados Unidos con la beca Fulbright, que bueno, ahora ya se la han cargado, una beca para formación y tenía desde el principio el deseo de trabajar y poner las relaciones internacionales al servicio también de la sociedad y se fue allí a hacer un máster de migraciones con los jesuitas y una vez terminado el máster, bueno, pues está trabajando ahí en la frontera con México en una organización, en HOP, de la que nos hablará también ahora. Ahora está trabajando, así que le agradecemos muchísimo a su organización que le permita estar aquí en horas de trabajo, que ahora mismo allí es el mediodía, plena jornada laboral, ¿no? Y lo que le pedíamos era que nos contara, porque es verdad que ya unos días donde no sabemos si ganamos, si perdemos lo que tienen ahorro, si el dinero, ¿no? El tema de todo lo que nos preocupa, el tema de los aranceles. Pero recordemos cuando el presidente de Estados Unidos toma posesión como una sacerdotisa, una mujer, en el acto de toma de posesión, le dijo que tuviera misericordia, que se acordara y compasión hacia los pobres y hacia los migrantes, ¿no? Nos preocupa el dinero, nos preocupa qué va a pasar, pero también nos preocupa la vida de la cantidad de personas que, debido a este giro, que en el fondo no es un giro puntual, sino un cambio estratégico, geopolítico, que esto puede ocurrir. Entonces, con Jesús vamos a iniciar esta conferencia que va a haber más. Así que yo abro ahora la puerta y además a lo largo de este año, no digo antes del verano, pero sí en el primer trimestre del curso que viene, en donde seguiremos abordando pues, el cambio geopolítico que está aconteciendo. Así que muchísimas gracias por aceptar, por estar con nosotros. Y te paso el micrófono. Mira, hay gente ahora mismo conectada, vosotros no lo veis, pero hay gente conectada de España, pero también están de Perú, de América Latina, Enrique, Revilla, Quique Revilla, que es de Perú también, y pues de Barcelona, acaba de defender la Cámara, y de todas, muchas personas de la institución teresiana y nada. Así que hay gran interés. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias en primer lugar a todos los que habéis podido venir en persona, a todos los que estáis online. Es un gusto poder estar juntos, ¿no? Para jugar sección, para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos e intentar un poco comprender los nuevos movimientos, los nuevos fenómenos. Muchas gracias, Mariluz, por la generosa presentación siempre. Y me gustaría comenzar hoy un poco. Mariluz me pedía que habláramos sobre por qué Trump, por qué pasó Trump. Parece que todavía tenemos un poco de incertidumbre, ¿no? Sobre qué ganó estas elecciones, por qué está ahí, quién lo votó, cuáles son las medidas que está implementando. Y me van a permitir que hable un poquito de migraciones, porque creo que es un ámbito fundamental, es un ámbito que vamos a ver, que va a ser un ámbito de contienda durante los próximos 4 años y veremos a ver si muchas de estas políticas no se prolongan en el futuro.
Entonces, cuando me gustaría empezar un poco, Marilu siempre hablaba del lugar hermenéutico, ¿verdad, Marilu? El lugar hermenéutico. Y me gustaría hablar un poco de mi lugar hermenéutico para esta conferencia. Y como decía Marilu, yo fui a San Francisco, la Universidad de San Francisco, hace 3 años con una beca Fulbright. Las becas Fulbright comenzaron durante la Guerra Fría con un programa de intercambio cultural. Básicamente permiten que la gente de otros países vaya a Estados Unidos, Estados Unidos eh, vea si los mitos, las realidades se suceden o no, y después puedan volver a sus países. Yo ya estoy en España, trabajo como consultor y parte de mi trabajo también se realiza con la frontera de Estados Unidos con México. La frontera para mí, el que están viendo en la pantalla, si se fijan, ahí no hay una ciudad, hay dos. Lo que están viendo es El Paso y Ciudad Juárez, y están divididas por una línea. Una línea que Trump dijo que es una línea inventada, ilusoria, no existe. Y es cierto, no existe. Si estamos en El Paso, vemos Ciudad Juárez. Si estamos en Ciudad Juárez, vemos El Paso. Son una sola comunidad. Cruzaron el río, de hecho, antes de que estuviera el muro, que cruzaban el río todos los días. La frontera para mí es un lugar de felicidad, un lugar de encuentro, un lugar de esperanza. Sin embargo, lo que estamos viendo es un lugar donde se inflige sufrimiento, donde las personas están muriendo y donde la gente sigue intentando llevar a cabo su vida con mucha dificultad. Y digo esto porque siempre tengo que de las periferias, pero la periferia es el centro, la frontera es el centro. Lo que pasa en la frontera sigue siendo el centro. Y no muchas fronteras solamente físicas como las que ven en la imagen, sino también sociales, económicas, políticas. Y esas son las fronteras que Trump también quiere seguir derrotando. No quiere construir puentes, no quiere construir entendimiento, quiere construir muros. Y yo tuve la suerte, ¿no?, de poder vivir de primera mano cómo sí se pueden construir puentes, de poder conocer a personas tan importantes como novia, ¿no?, de Estados Unidos, como la sociedad de Estados Unidos sigue luchando por defender su democracia, los derechos humanos, una vida digna. Y me gustaría traer también esa visión hoy. Entonces, para situarnos sobre lo que vamos a hablar hoy un poquito, me gustaría comenzar revisando las elecciones de Estados Unidos de noviembre del 2024, repasando quién eligió a Trump, porque todavía no lo entendemos muy bien. ¿Por qué lo eligieron? Una revisión de los primeros 100 días, ya estamos ahí casi, y después el impacto de migraciones. Y con ello espero también después tener una ronda de preguntas que podamos también tener un diálogo y escuchándolo uno con otro. Entonces, si miramos a las elecciones, vemos que Trump ganó por votos a Harris, cosa que no sucedió en 2016. De hecho, Trump perdió en votos contra Hillary Clinton, pero ganó el colegio electoral, que es la forma de elección en Estados Unidos del presidente. En este caso sí ganó votos, por un punto con 5, y aumentó el número de votos con respecto al 2020 en la elección. Del mismo modo, Harris perdió votos, los demócratas perdieron votos, y la participación fue más o menos similar. Entonces, estamos apuntando que hay un más amplio en todo esto. Si fijamos en el mapa de flechas, estas flechas indican hacia dónde se enviaron los votos en cada uno de los condados de Estados Unidos. Si se fijan en el mapa, este es rojo. Hay condados que se envían hacia los demócratas, es decir, los que votaban republicano votaron más republicano, los que votaban demócrata votaron republicano o no votaron. Y se ve muy claramente. Y la frontera que era principalmente azul, demócrata, frontera especialmente en Texas y votó republicano, excepto 4 condados, incluido el estado del Paso, donde mi organización. Es decir, un avance, ¿no? Un malestar. Existe una corriente de fondo
unos elementos que tenemos que considerar. Lo que esta vez le dieron a los republicanos que se llama una trifecta. Una trifecta significa que controlan la Cámara de Representantes, controlan el Senado y controlan la presidencia. Es decir, controlan el poder ejecutivo y legislativo. Y las trifectas suelen durar mucho. Como ven en el gráfico de derecha, suelen durar un año y dos, porque en Estados Unidos la Cámara de Representantes va a elecciones cada 2 años. Es decir, el año que viene hay elecciones en todo Estados Unidos. Se eligen nuevos representantes en Cámara de Representantes y puede que los republicanos pierdan mayoría. De hecho, si nos fijamos en las mayorías que tienen los republicanos, son muy escasas, muy escasas. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes apenas tienen una mayoría de 2 escaños. Es decir, les fallan 2 congresistas, no pasan las políticas, no tienen la mayoría. De hecho, una congresista de Nueva York, Stefanik, ella iba a ser nominada para las Naciones Unidas como embajadora, ya no, vuelve a Estados Unidos. Se acabó la nominación porque no puede permitirse perder un solo congresista. Y lo mismo le pasa en el Senado. Tampoco tiene una mayoría que les permita avanzar proyectos sin votar con algunos demócratas. En Estados Unidos esa mayoría de 60, principalmente para muchas de las cosas que tienen que hacer, tienen 53 senadores. Y a veces J.D. Vance, que es vicepresidente, que también preside el Senado, ha tenido que ir a desempatar porque no llegaban a los votos que necesitaba. Por tanto, son unas mayorías escuálidas. Sí tienen el control, pero no pueden hacer lo que quieran. Ya veremos ver que van a intentar también sobrepasar ese límite. Y digo porque la trifecta, Poder Legislativo y Ejecutivo, tienen una mayoría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La mayoría de los jueces ahora mismo son conservadores. Son jueces que fueron elegidos por bien Bush padre, Bush hijo y Trump. Los 3 jueces muy jóvenes fueron elegidos por Trump, que a veces se mueven a uno y otro. No votan siempre en bloque, pero generalmente votan por decisiones pues, que apoyan a los republicanos, y ya lo hemos visto en algunas decisiones que han tenido últimamente. Entonces estamos en un contexto donde los contrapoderes, el balance de poderes está muy desequilibrado, donde el presidente, a pesar de que no tiene poderes ilimitados en Estados Unidos, tiene muchos aliados, tiene mucha gente que lo puede apoyar en diferentes sitios y tiene muy pocos contrapesos, muy pocos. Entonces, este año y el que viene, hasta el 26, que son las elecciones a la Cámara de Representantes, vamos a ver que van a ir a toda velocidad, porque es donde tienen la mayoría. Después de lo que pasa en el 26 ya no sabemos, pero ahora mismo lo van a intentar todo. Por eso en estos 100 primeros días estamos viendo una cantidad de medidas ingente, con el objetivo de primero llevar a cabo todas las políticas que quieren realizar y segundo, evitar cualquier tipo de oposición, porque ahora mismo la gente está impresionada, incluso la oposición. La oposición no está organizada, no tiene ningún líder, los demócratas no tienen un líder sólido y no saben quién es el cabeza y no tienen una agenda establecida. Esto es un riesgo importante. Claro, quién lo eligió, ¿no? ¿Quién eligió el plano este año? Y me gustaría ir por algunos clivajes fundamentales. El primero fue que las áreas rurales eligieron principalmente a Trump. Y Harris perdió apoyo en ciudades y distritos suburbanos, es decir, donde los demócratas son fuertes con las ciudades, perdieron apoyo o la gente no sabía votar. Y en los distritos rurales giraron todavía más hacia los republicanos. Del mismo modo, si por renta y por educación, se llevaron por renta Harris se llevó a los que estaban por debajo de $50,000 al año, que en Estados Unidos es la acción baja. A pesar de que no suene a mucho, $50,000 en Estados Unidos no llega en muchas ciudades. Los republicanos se llevaron, sin embargo, los que estaban entre 50 y 99, a los de 100, $199,000 al año, son clase media y clase alta, y después la clase super alta votó demócrata, aunque estaban también divididos. Y si lo vemos en términos de educación, los que no han accedido a la universidad votaron republicanos, los que sí habían o tienen unos estudios universitarios se fueron más por demócratas, tampoco con mayoría amplia, en ninguno de los casos con mayoría muy amplia.
Y por eso yo creo que esto es fundamental, porque ha sido uno de los cambios principales de estas elecciones. El votante blanco ha estado muy movilizado, especialmente el votante blanco republicano. Salieron en masa a votar. Y si vemos, votaron principalmente a Trump, ¿verdad? El votante latino, casi llegando al 40 y tantos por ciento, votó a Trump. Algo que a mucha gente le chocó. Y ahora vamos a explicar por qué el votante latino se decanta por Trump y quién dentro del votante latino, que es un segundo que explicar. El votante joven, entre 18 y 9 hasta 34, principalmente demócrata, aunque los jóvenes hombres votaron republicano. También hay un clivaje de género. Y el votante menor de 45 sigue votando a republicano. Por género hay brechas muy importantes y algo que también está sucediendo en España. Los hombres blancos y las mujeres blancas votaron a Trump, las mujeres blancas en menor medida. Los hombres latinoamericanos fueron los que más votaron a Trump. Sus mujeres, las mujeres mayoritariamente votaron a Harris. Y de mismo modo en la comunidad afroamericana, las mujeres afroamericanas, casi por mayoría goleada, 80% votaron a los demócratas. Es un votante muy demócrata, mientras que los hombres afroamericanos, casi un 25% republicanos, 3 de cada 4 siguen votando demócrata. El votante afroamericano sigue siendo principalmente demócrata a pesar del reto también que enfrenta. Y por religión, que yo creo que es muy importante, hay un fenómeno en Estados Unidos que se llama el nacionalismo cristiano, que es muy fuerte, y principalmente vota republicano. Y principalmente vota a Trump. No vota al partido, vota a Trump. Es movimiento MAGA, de que me caería bien, confunden y mezclan religión con política muy fuertemente. Trump para ellos es un enviado de Dios, literalmente un enviado de Dios. Y por ejemplo, el votante blanco protestante evangélico, casi el 80 y pico por ciento votó. O sea, no hay distinción para ellos. Para ellos ser parte del Partido Republicano es algo esencial para su fe. Apoyar a Trump es algo esencial para su fe. Del mismo modo, los latinos protestantes votaron a Trump, los católicos votaron a Trump, los hispanos católicos votaron demócrata de momento. Y sin embargo, si vemos otros grupos religiosos, los otros grupos religiosos votaron principalmente demócratas. Los judíos votaron 62% demócratas, otras religiones no cristianas votaron demócratas, 67%, los que son ateos, 72% demócratas, y la única excepción, los afroamericanos protestantes, de nuevo 83% demócratas. No los convencen, no apoyan a Trump. Muy resistentes a Trump en ese sentido. Sí, creo que ¿no? Bueno, estas son las que se llevaron a Trump al poder, pero ¿por qué lo votaron? Y hay una idea también importante que tenemos que desmitificar, porque todo lo de la inmigración realmente no fue la inmigración, fue la economía. Si vemos las encuestas, estamos viendo que la principal razón por la que votaron Trump fue por el bolsillo, la economía, el día a día. La macroeconomía con Biden iba muy bien, ciertamente los números eran muy buenos. En la micro, la gente no lo sentía. La gasolina estaba cara, los bienes parecía cara, las ciertas compras aumentaban de precio, coches pues no estaban tan baratos, comprarse una casa para los jóvenes era muy difícil. La microeconomía, lo que la gente siente en el día a día, no sentía los números macro. Y la administración Biden no supo hablar de ello, no supo tener un discurso importante. El votante demócrata estaba muy poco movilizado. El hecho de que Biden llegara a presentarse como candidato perjudicó a Harris porque no le dio el tiempo a hacer una campaña y cuando ella llegó tuvo casi el mensaje de Biden. Ella no tuvo independencia para hacer un mensaje propio o para desacreditar a Biden en ciertos ámbitos que lo penalizaron. Estamos hablando, por ejemplo, de nuevo de economía, del genocidio en Gaza, no hubo un distanciamiento. Los asesores de la campaña fueron los mismos. La perjudicó. Y el mismo hecho que Harris no generó elección a largo plazo. Uno de cada tres votantes demócratas votó para pedir la presidencia. No votó a favor de Harris. No es un candidato que ilusione y votaron en contra de
no a favor de, y eso lo perjudica. De nuevo, si es por tema, trabajo en economía principal, después sigue la inmigración. Ahí sí llega, y ahora voy a desglosar en qué grupo fue importante. En tercer lugar, la preocupación por la democracia, principalmente para el porcentaje de muertas, y después que Trump estuviera cualificado para ser presidente y el aborto. Esos fueron los 5 temas principales que definieron la elección. Si vamos por grupo, no. Si miramos por grupo, raza y educación, vemos que lo verde es lo que priman todos. Y lo verde es trabajo y economía. Fundamental, trabajo y economía. Y después lo azul, la democracia, especialmente para los votantes afroamericanos, los votantes latinos, realmente mujeres, la democracia. ¿Por qué? Porque entendían que una elección total podía poner en riesgo la democracia. Y finalmente rojo, la frontera y la inmigración. Importante para las personas principalmente blancas, algunos latinos y después algunos votantes afroamericanos. De hecho, al, a los votantes que votaron a Harris Trump, si vemos a los que votaron a Trump, los blancos principalmente votaron por la frontera, la migración. Era muy importante para ellos después del trabajo y la economía. Pero para ellos, el votante blanco es muy importante la inmigración. Hay un pánico, hay una ansiedad, hay un discurso de miedo, ¿no? De lo que está pasando. Para los latinos también, 65% tenían en mente la inmigración de los que votaron a Trump. Y hay una idea de que los latinos que ya son ciudadanos tienen esta idea de los que cruzaban las fronteras a la cola. Bueno, yo esperé tantos años, o yo migré de esta manera, y ahora los que llegan a la frontera pidiendo asilo se saltan la cola. Y les dan permiso de trabajo, y pueden pedir asilo, entonces me están quitando oportunidades. Esa es la idea. Entonces, que cierrar la puerta y que no entren más. ¿No? Esa es la preocupación que tenían mucho, esa sensación de agravio. El problema es que el sistema, cuando ellos inmigraron, muchos de ellos también inmigraron indocumentados. Hubo una amnistía con Reagan, algunos se beneficiaron de ello. No ha habido una amnistía de los 80. Todos los que han entrado desde entonces de manera irregular no tienen un recurso para tener un camino a la ciudadanía. No pueden ser ciudadanos, no pueden votar, que lleven décadas viviendo en Estados Unidos. Y para el votante afroamericano que votó a Harris, principalmente era la democracia, lo que les preocupaba. De hecho, si vemos el ecosistema mediático, es algo fundamental porque los jóvenes, como hablamos, los jóvenes que votaron muy republicanos, algunas de estas personas muy preocupadas por la frontera, muchos de ellos se informan bien por podcast y todavía por la televisión. Cadenas tradicionales como Fox News, como algunas otras cadenas conservadoras, siguen marcando el discurso. Y es un sitio donde los demócratas están ausentes. Los republicanos invirtieron casi 500 millones de dólares en anuncios contra la inmigración, poniendo imágenes de la frontera, de la gente entrando, hablando de criminales, legales, de todo, ¿no? Y los demócratas no respondieron. No hay un discurso que defienda la contribución de los inmigrantes que están haciendo, hay un discurso muy anti-inmigrante. Y eso marcó mucho la agenda para muchos votantes en estos sectores. Y en cuanto a los jóvenes, muchos de ellos fueron a votar. Si vemos las preocupaciones de cada uno de ellos, de los que sí pueden y de los que no, todos están muy preocupados por la economía y el trabajo. Si vemos los que no votaron, y los que sí, los que no votaron están más preocupados por la política exterior, Gaza, el genocidio, en este caso Ucrania, el cambio climático y también los derechos del aborto y la democracia y los derechos para poder votar. Estos son clivajes que al final han creado un descontento, un caldo cultivo para gente que sigue viendo en Trump un hombre de negocio, un hombre que sabe manejar la economía, un hombre que puede hacer cambios importantes y por tanto decidir votar por él. Además, por su discurso muy duro con la inmigración, muy racista, durante la campaña llegó a decir que los migrantes envenenaban la sangre de Estados Unidos, la retórica que ya conocen en Europa, por desgracia, que los migrantes robaban, que se comían los perros y los gatos,
en fin, otras cosas horribles que por supuesto no son verdad, pero que sin embargo pues, son efectivas contra el votante. Enseñamos primero que sí. Aquí estamos. Los próximos 4 años van a ser así. Lo siento. El caos es la norma. El caos es la nueva norma. Y esto es lo que vamos a tener. Y hay como 4 áreas principales donde se están desenvolviendo los principales cambios. En primer lugar, aquí o lealtad o castigo. O me eres leal o prepárate para lo que viene. En un sistema democrático muy preocupante, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, han despedido a un montón de gente, han quitado acceso a seguridad a muchos trabajadores de la administración de Biden, pero para mí me llama mucho la atención que han despedido al equipo de fiscales que están investigando a Trump por corrupción. 12. Que os leo la carta que le he enviado. Dado su importante papel en la persecución del presidente, no creo que la dirección del departamento, en este caso de justicia, pueda confiar en usted para ayudar a aplicar fielmente la agenda del presidente. Despedido. Fuera. Básicamente, lealtad o castigo. Si tú has investigado a Trump porque eres parte del departamento de justicia, porque tu trabajo es investigar crimen, fuera. De ningún modo ha perdonado a los insurrectos del 6 de enero. Si se acuerda de la elección del Capitolio, todos perdonados. Ya no hay juicio. Se acabó. Y al mismo tiempo está amenazando, y esto es nuevo también, esto es muy importante, está amenazando a bufetes de abogados que están yendo contra la administración o que simplemente pues, están dando caso a la corte. Bueno, pues si se cree que se está haciendo algo ilegal, te van a llevar a la corte y vamos a ver si es ilegal o no. Bueno, pues ya ha amenazado a todos los abogados, incluidos los de inmigración, diciendo que no representen a gente que tengan casos de asilo. Es decir, todos aquellos que representen a gente que según la administración vayan en contra de ellos, van a ir en contra de ellos. Y ya llegaron a 3 acuerdos con firmas de abogados muy importantes, muy grandes, que ya han dicho que no van a ir en contra de la administración, que no se van a meter en casos polémicos, que no van a representar a clientes que puedan afectar a la administración. También ha amenazado a las universidades. Columbia es el ejemplo más claro, pero también está amenazando con quitarle votos a Harvard, a UCLA, la universidad más importante del país, también está bajo el yugo, especialmente mezclando sionismo con antisemitismo, denunciando que aquellos que defiendan la vida de los palestinos son terroristas, le está quitando las visas a los estudiantes internacionales que tengan un discurso que defiendan a Palestina, y también está acabando con DEI, Diversity, Equity and Inclusion, que básicamente iniciativas que se implementaron para aumentar o hacer que el acceso a las universidades pues, fuera equitativo, que las empresas no discriminaran, todo eso fuera. Y algo muy importante para mí es que han eliminado el grupo de trabajo de reunificación familiar. Esto ha pasado desapercibido, especialmente en España y en otros sitios, pero no sé si se acuerdan que en el 2018 una política de separación familiar en las fronteras. Esas imágenes de los niños en jaulas, literalmente jaulas, porque no eran celdas. La administración Biden creó un grupo de trabajo para intentar buscar a los papás, porque nunca mantuvieron los récords de quiénes eran los padres de los niños que estaban quitando de las manos a los padres. Separaban a los niños y no sabían quiénes eran los padres. Hay más de 1.300 niños que siguen estar con su padre. Y había un grupo de trabajo que estaba intentando poco a poco buscar a esos padres, buscar a esos niños y juntar. Ese grupo también ha desaparecido, 1.300 niños, que no sabemos si van a poder encontrarse con sus padres. La administración por familia. Seguro que también habrán visto a nuestro amigo Elon Musk, multimillonario, la persona, no sé si la aplica ahora mismo, porque habrá perdido un poco de dinero, pero bueno, es de los más ricos del mundo, principal donante de la campaña republicana, $200 millones que inyectó a la campaña, sigue inyectando muchísimos millones de dólares, muchos contratos con el gobierno, tanto la empresa de SpaceX está haciendo software a la NASA, contratos con Tesla, contratos por todos lados. Muy bien. Bueno, el objetivo principal de Trump es desmantelar el Estado, no solo reducirlo, es desmantelarlo.
Y a Elon Musk le ha creado lo que llaman DOGE, Departamento de Eficiencia Gubernamental, que no es un departamento. Los departamentos en Estados Unidos son como nuestros ministerios, no existe la ley, es solamente un asesor y tiene un grupo de asesores, casi 200 personas ya trabajando para él. Y el objetivo es que busquen gastos superfluos, ¿no? Empiecen a mirar todas las bases de datos del gobierno y busquen gastos superfluos. ¿Cuáles son las condiciones que tienen las condiciones de seguridad? De accesible da igual, eso todo, que puedan mirar todo. Vamos a ver qué vamos a eliminar en gastos superfluos. Así han cerrado USAID, que es la agencia de cooperación de Estados Unidos. Primer día llegaron a la oficina, la cerraron, 200 personas despedidas. El dinero que ya estaba en los presupuestos, y esto es muy importante, porque la rama ejecutiva en Estados Unidos tiene que usar el dinero que del Congreso. O sea, el Congreso dice, usted tiene tantos millones, los tiene que gastar en esto y en esto, y la rama ejecutiva tiene que gastarlo. Tiene un margen de discreción un poco para decidir ¿no? Pero en definitiva tienen que gastar el dinero. Llegaron, cerraron sí, y el dinero que estaba en el presupuesto para ayudar al desarrollo, muchas veces esencial, no sin controversia, para consecuencia, muchos de los albergues con los que trabajamos en Centroamérica, en México, han perdido la financiación. Ya no pueden dar atención a nadie. Muchísimas cosas, y vacunas y otras muchísimas cosas. ¿No? También otras entidades, todo está en los tribunales y estamos viendo qué va a pasar. Del mismo modo han demostrado el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, como nuestros parecidos, pero básicamente también se encargan de proyectos de educación especial para niños y niñas. Las becas que dan los famosos préstamos, que mucha gente financia la educación con préstamos, también está a cargo del Departamento de Educación, también lo quiere cerrar. Todo esto también en contra de lo que dice el Congreso, porque ese departamento sí existe en la ley. Y por último, están intentando despedir a más de 2 millones de funcionarios. Casi todos, básicamente. Le han hecho una oferta diciéndole que si se van les pagan hasta septiembre y después de septiembre pues tienen que básicamente decir que ya no van a continuar trabajando y se van de la administración. Todo esto representa pública no orientado en consonancia con la cuestión de Estados Unidos. Ahora mismo están como unos 2.400.000 personas. Muchos de ellos están en el Departamento de Asuntos Veteranos, o sea, que han ido a la guerra, son casi 400.000 funcionarios que trabajan en asuntos de veteranos. 2.400.000 y que despedir a 2 Y millones. entonces, dejarlo al mínimo. Y no ha crecido, la fuerza pública laboral no ha crecido, pero es algo que suena bien y es algo de... Y más, que parece que va a estar ahí. Siempre puede tener su tiempo contado. Y ha pasado algo hace poco que a Trump no le ha hecho muchas gracias, según cuentan los medios, y que a los republicanos le está pareciendo que Elon Musk se está convirtiendo en un activo tóxico. No les ayuda, les perjudica. En este caso estoy viendo una foto en Wisconsin, que hubo elecciones hace una semana para el Tribunal Supremo y había un candidato republicano y una candidata más o menos liberal demócrata. Elon Musk fue a Wisconsin, que dijo a que aquellos que fueran a su convención, que votaran republicano, que iba a dar un cheque de $1 millón, iba a sortear un cheque, lo sorteó, le tocó a uno que curiosamente estaba muy cerca de los republicanos. Bueno, la suerte. Perdieron la elección en Wisconsin. La perdieron. Como ven, vemos otra vez la flechita, las flechas se vuelven azules. Muchos de los condados giran demócratas. Y Wisconsin es un estado morado que gira azul, votan demócratas, votan republicanos, nunca se sabe. Y Wisconsin lo ganó Trump. O sea, un estado que Trump ganó, acaban de perder una elección fundamental al Tribunal Supremo. En Florida ha habido también elecciones que sí han ganado los republicanos, Florida de roja muy y republicana. Pero como los margen, no Trump ganó por un margen del 30%, pero que se ha quedado en un 8%. Se están perdiendo margen y lo más muchos piensan que le están perjudicando, más que ayudar. Los famosos aranceles. He tenido que cambiar la presentación hoy esta mañana porque tengo que cambiar las cosas, ¿no? Bueno, quiero que hablemos un poco
del dibujo más amplio. ¿Por qué? ¿Qué los aranceles? Porque básicamente Trump piensa que si hay un déficit comercial, es decir, si Estados Unidos importa de un país más de lo que exporta, es un agravio. Ya está, simple. No hay más teoría detrás del problema. Si se fijan, Trump está yendo uno a uno. Es un divide y vencerás. No va a la Organización Mundial del Comercio, no va a otro sitio a denunciar este agravio comercial, impone arancel y ahora espera que todos los países vayan uno a uno a negociar. Y no voy a repetir lo que dijo ayer, pero bueno, ya saben. ¿No? Entonces, un divide y vencerás. Nadie está unido, todo el mundo quiere ofrecer lo mejor para su país y los aranceles al final es una táctica de negociación. Puede que sí que entren en vigor, o China están entrando en vigor porque le han recomendado que sea muy duro con China. Con China en el primer mandato de Trump ya hubo un giro radical, ahí fueron a una guerra comercial y ahora vamos a otra. Con China van a guerra comercial. Con el resto van a intentar ir jugando con los aranceles como manera de presión. Y ya tenemos un ejemplo, México y Canadá, que como saben antes estaban en el NAFTA, con Trump lo renombraron y ahora es el ISCAR. Y con ello empezó a imponer aranceles a Canadá y a México. Y los ponía, los quitaba, los ponía, los suspendía. ¿Por qué? Porque con México los quería presionar para que primero detengan la migración, cosa que ya estaban haciendo con Biden. Y ahora que se puede llegar cosa que estaba bajando después de esta época, que se está mejorando mucha gente. Con Canadá la misma cosa, que detengan el fentanilo, el cruce de fentanilo con Canadá es ridículo. Y además el fentanilo, el 90% lo trafican ciudadanos de Estados Unidos, no lo trafican migrantes. Esos son datos de aduana y fronteriza. Pero de alguna manera, no la iba a poner presión de la agenda económica. Europa, el 67% de las exportaciones no serían afectadas por los aranceles cuando lleguen a entrar en vigor. En el caso de España, no somos de los países que vayan a ser más impactados. De hecho, tenemos un déficit comercial con Estados Unidos, compramos más de lo que les vendemos, pero sí que nuestras industrias, por ejemplo, equipos de fuerza, la industria de aceite, la industria de los buques, del vino, productos químicos farmacéuticos, que veremos a ver qué pasa con los farmacéuticos, sí se verían impactados. Entonces, un impacto sectorial, no un impacto general. Se calcula según FUNCA una pérdida del 0,12-0,3% del PIB. Si llegan a entrar en vigor, ahora parece que los aranceles no son del 20, son del 10 y tenemos una prórroga de 90 días donde van a negociar. Pero de nuevo, aranceles es herramienta de presión con otros objetivos de política. En la OTAN, pues que amplíen el gasto de defensa, en México que detengan a los migrantes, en otros sitios serán otros, y con China sí que vamos a guerra comercial. Y en la parte explicativa, precisamente, Trump tiene muchos intereses económicos en dos conflictos. Primero, la invasión rusa de Ucrania y segundo, el genocidio de Israel en Gaza. Ya vimos que en Gaza decía que iba a hacer la Riviera Maya. Si contaba el pueblo palestino no existe, parece que no tiene ninguna presencia. En Ucrania el acuerdo de Guerra es raro, chantajeando a Zelensky directamente, si quiere ayuda de Estados Unidos, presionando también a los socios de la OTAN, un discurso muy polémico de Chivas, no era un discurso para los europeos, era un discurso para la audiencia de Estados Unidos. Ese discurso que escucharon era para la audiencia acá. Make America Great Again para su gente. Han abandonado la OMS, han abandonado la Alianza para las Vacunas, han abandonado la Organización de la Nación Unida que se ocupa de los palestinos y, por supuesto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tampoco tenemos que estar en el Consejo. Y esto también viene del año pasado, incluso del 2023. La idea que tienen es que primero tienen que ocuparse de las invasiones domésticas antes que las invasiones extranjeras. Es decir, ¿dónde está la invasión doméstica? En la frontera. Y ya en el 2023 tuvimos un problema en el Senado porque había una ley que intentaban pasar y decían que si querían financiación para Israel y Ucrania, Taiwán, tenía que haber financiación para reprimir a los migrantes en la frontera. Así que llanamente. No triunfó porque Trump quería que se llegara a un acuerdo bajo Biden. Y ahora lo que están haciendo es activar la noticia. Y es un ahora.
Puede levantar la mano quien haya escuchado este nombre. Tren de agua, o quien sepa qué es. Y ellos lo suben. ¿Qué pasa? ¿Quién? Aquí no está bien. Tren de agua. No. ¿Alguien más sabe qué es? ¿Lo ha escuchado? No. Bueno, pues, que sepa que el tren de agua está invadiendo Estados Unidos. Tenemos que ser muy importante. Es importante que Estados Unidos se enfoque en reparar esta invasión y en deportar a todos sus miembros. Una organización que quizás ustedes no han escuchado nunca en su vida, de repente está invadiendo Estados Unidos, ¿no? Y que ellos, Fíjate que se escucha, dame un momentito que se está escuchando regular. ahora, El problema de sonido es que no sé. sin micrófono mejor. ¿Se oye sin micrófono mejor? Sí. Sí. Pues quítalo, quítalo. Bueno, va a probarlo. Bueno, pues como les decía, el Tren de Aragua ahora es una organización originaria de Venezuela que dice que está invadiendo Estados Unidos. Y de hecho han declarado una invasión. Hay una declaración oficial de invasión en Estados Unidos. La implementaron en el día 1. Y no solamente contra el Tren de Aragua, también decían la MS-13, que es de El Salvador, y los cárteles mexicanos. Pero de momento se están enfocando en el Tren de Aragua de Venezuela. Y me gustaría traerle la historia de Andriy, porque es un caso emblemático, un caso muy duro, un caso que estamos siguiendo, que yo he escuchado a su abogado representándolo y que es absolutamente terrible. En virtud de esta declaración de invasión, han invocado una ley del 1700, de finales del 1700, que es la ley de enemigos extranjeros. Es una ley de guerra. Es cuando Estados Unidos está en guerra. Una ley que hizo solamente 3 veces la historia de Estados Unidos. 1812, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Es una ley que básicamente permite al gobierno de Estados Unidos en meter en prisión o hacer lo que sea sin debido proceso contra cualquier ciudadano que sea parte de ese país que está cometiendo la invasión. La idea que están diciendo es que el Tren de Aragua es parte del gobierno de Venezuela, cosa que los estudios nos dicen que no, claramente, que ha penetrado a Estados Unidos y que por tanto todos los venezolanos son invasores y por tanto están sujetos a esta ley de enemigos extranjeros. No tienen debido proceso, no tienen ningún tipo de protección, según el razonamiento de la administración estadounidense. El día que invocaron esta ley, detuvieron a Andriy, que estaba en un centro de detención, lo detuvieron y lo mandaron a El Salvador, junto con 238 personas de Venezuela. En El Salvador están siendo encarcelados en el CECOT, que el CECOT es un centro de máxima seguridad donde hay casi 40.000, según el gobierno de El Salvador, miembros de maras y pandillas, lo cual también las organizaciones en el terreno nos dicen que no, obviamente. Nadie en el CECOT ha tenido acceso a un juicio, todo el mundo está acusado de ser pandillero y una acusación gubernamental sirve para que alguien sea torturado en prisión. Simple y llanamente. A Andrew lo sacaron de un centro de detención de Estados Unidos y lo mandaron a un centro de tortura en El Salvador, donde no tiene acceso a ningún tipo de remedio. Era un maquillador de Venezuela, gay, que venía huyendo por su persecución, por ser perseguido por ser quien es, por ser gay, que tenía 2 tatuajes, los que ven en la foto. Un tatuaje que tiene una corona que dice mamá y otro tatuaje que tiene otra corona que dice papá. Y esos son los tatuajes que dicen que hacen que él sea miembro del Tren de Aragua, de esta marca. Un simple tatuaje de un maquillador gay, lo lleva a un centro de tortura. No he puesto las fotos porque son realmente muy duras, pero un fotógrafo captó los momentos, le ha rapado la cabeza, lo han abofeteado, lo han torturado. Y el gobierno dice que Andrew no tiene derecho a buscar asilo en Estados Unidos. ¿Quién de aquí es del Real Madrid? Lo siento, Manolo, está tocado. Bueno, por tatuaje del Real Madrid, miembro de una mala también. Y lo que estoy poniendo es la prueba que el gobierno aludió para decir que varios Barrios, que es también venezolano,
es miembro de una mara. El escudo del Real Madrid con una corona y una foto en redes sociales haciendo así. Ya, suficiente, al Salvador. Y como eso en muchos casos, tenemos otro caso de un padre en Maryland sin ningún tipo de delito criminal, ningún tipo de récord de El Salvador, que viene huyendo de tortura desde El Salvador, que estaba pidiendo protección contra la tortura, que lo han detenido, lo han acusado de ser miembro de la MS-13 y lo han enviado a El Salvador, al mismo país de donde venía huyendo por la tortura. Y era residente, o sea, todo... Angie, por ejemplo, estaba en proceso legal de pedir asilo, no podía ser deportado. Este señor era residente también, nadie tuvo debido proceso. Ahora la Corte Suprema dice que sí tiene que tener debido proceso, pero que igualmente Estados Unidos puede seguir deportando gente o desapareciendo gente, porque no es ni siquiera una deportación formal, es una desaparición a El Salvador, siempre y cuando le permitan tener habeas corpus. Nada de asilo, nada de protección internacional. De hecho, le pongo una declaración ayer del director de ICE, Immigration and Customs Enforcement, que es la agencia a cargo de las deportaciones, que hablaba de tratar esto como un negocio. Y de decir que quiere deportaciones como Amazon Prime, pero con seres humanos. Es decir, quiere camiones en todas las comunidades, quiere agentes en todas las comunidades, que encuentren a quien sea y que lo deporten. Simple y llanamente. Y a pesar de que las cortes han dicho que no pueden deportar a la gente de la manera que la están intentando hacer, especialmente bajo esta ley, los aviones llegaron a Salvador, los aviones nunca han vuelto. Y a pesar de que el gobierno está diciendo que tienen que traer a la gente para que tengan debido proceso, el gobierno de Estados Unidos sigue alegando que no pueden traer a nadie a El Salvador porque El Salvador es soberano. De mismo modo han reactivado Guantánamo para detener a los venezolanos. Guantánamo, sitio donde no hay debido proceso, violaciones masivas de derechos humanos, tortura. No pasa nada. Y esta retórica de la invasión es precisamente la que ha llevado a numerosos ataques terroristas dentro de Estados Unidos. Ataques muy peligrosos que en El Paso, por ejemplo, dejaron a más de 40 muertos. Porque el atacante decía que seguía las órdenes de Trump de matar a los hispanos. Dicho en el juicio hace poco, no van a buscar pena de muerte, va seguramente a morirse en prisión. Pero es una retórica muy peligrosa. Las palabras tienen consecuencias y es una retórica muy, muy peligrosa, especialmente sabiendo los antecedentes de ataques supremacistas blancos en Estados Unidos. En inmigración definitiva, los objetivos de Trump están muy claros. Acabar con el asilo, no denegarlo, acabar con el asilo en la frontera. De hecho, no hay acceso al asilo ahora mismo, es imposible que la gente pida protección. Expandir el número de personas que pueden ser objeto de deportación. Le están quitando los estatus legales, están intentando dejarlos sin documentos para que al final sean indocumentados y los puedan deportar. Expandir la capacidad de detención y deportación. Están buscando un presupuesto absolutamente desorbitado, 6 veces más del presupuesto que tienen ahora mismo. Si consiguen este dinero, a finales de año, estas imágenes que les estoy hablando van a ser solamente una infinitésima parte de lo que va a ser la realidad. Y reducir el número de vías legales de migración ha suspendido programas que permitían que la gente emigrara legalmente, especialmente a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que podían ir a Estados Unidos si tenían un familiar, podían pagarse un billete de avión, y también expandir los acuerdos como el de Salvador para deportar a gente a otros países que no sean los suyos, especialmente cuando Estados Unidos tiene problemas para deportar a alguien a un país. Han deportado a gente a Panamá, incluidos cristianos perseguidos de Irán, que no tuvieron acceso al asilo en Estados Unidos, los deportan a Panamá a un hotel, los encarcelan, no saben qué hacer, Panamá los quiere deportar a su país, no pueden volver porque los matan, no pasa nada. Y estos acuerdos pues, se van a ir expandiendo también. Tienen acuerdos ya con Guatemala, con El Salvador, como he mencionado, con Costa Rica, con Panamá, y están buscando acuerdos con Guyana, con otros estados del Caribe, y los aranceles y otras medidas que van a implementar van a ser también para incrementar la presión, para que estos países firmen los acuerdos para aceptar a gente que no sean de sus nacionalidades. La frontera definitiva la están militarizando a niveles sin precedentes. Lo que están viendo es un tanque que han desplegado en El Paso. Esta es la frontera del Paso.
es un tanque de momento los militares no pueden intervenir en funciones de migración y domésticas, pero están ahí, están presentes en la frontera. De hecho, están presentes hasta el punto de que hay gente migrante. Hay un ratio de 4 gentes por cada migrante que está intentando cruzar la frontera. De hecho, el número de cruces han llegado a 8.000, muy bajito, muy bajo. Y tenemos ahora mismo casi 10.000 agentes militares, 16.000 agentes de la patrulla fronteriza, y en Texas tenemos casi 6.000 y pico agentes también del gobierno de Texas que están llevando a cabo su propia campaña de inmigración. De hecho, los encuentros con los migrantes en la frontera siguen estando bajos, pero porque ya desde Biden empezaron a aumentar las detenciones en México, a raíz de la presión que Estados Unidos sigue ejerciendo en México. Los encuentros en México se han disparado. El número de gente detenida en México disparado también. Y el número de gente que ahora se ha quedado parada en México porque ya no hay acceso al asilo, porque está militarizada la frontera, porque no pueden buscar protección, es también muy grande. Y estamos monitoreando con compañeros en el norte de México y en el sur. Este es un caso que le pongo, Sofía, un nombre ficticio, una mamá peruana embarazada, sale huyendo de su país con amenazas, se lleva a su familia, cruza la selva del Darién, son asaltados en la selva del Darién, abusados, los secuestran en la frontera de Guatemala con México, consiguen liberarlos, llega a México, intenta pedir asilo con una aplicación que había con Biden, la aplicación desaparece en el primer día de la administración de Trump, no tienen acceso al asilo, intentan pedir asilo en México, no les responden, la mamá está tan embarazada que ya no puede continuar. No puede continuar. Ha decidido pedir el retorno voluntario a Perú, a pesar de que enfrenta persecución, a pesar de que enfrenta violencia, y esa es la decisión a la que se enfrenta mucha gente ahora. Esperar en México en una situación que pueden ser violentados, donde ya han sido secuestrados. Gente que estamos acompañando que ha sido secuestrada no una, sino 2 veces. Intentar buscar asilo en México, a pesar de que el sistema está colapsado, o volver a sus países. Bien caminando, muchos están haciendo el camino de regreso, o bien intentando buscar otros caminos. Y como decía Eduardo, venezolano que llevaba muchos años también trabajando en Estados Unidos, deportado, decía, si uno está trabajando haciendo el bien, ¿por qué lo regresan? Yo no quiero sueño americano. Ese es el sentimiento también de mucha gente, ¿no? Mucha gente que ha trabajado en Estados Unidos, que ha estado mucho tiempo contribuyendo, que pagan impuestos, los inmigrantes indocumentados pagan impuestos en Estados Unidos y muchos además no reciben ningún beneficio porque no pueden acceder a beneficios públicos y sin embargo lo están deportando, lo están regresando y son parte fundamental de la comunidad de Estados Unidos. Pero no piensen que la gente está dormida. Sí, la respuesta está siendo lenta porque hay muchas cosas a las que responder. Se están haciendo una idea, ¿no? Muchos frentes abiertos, pero no está dormida la sociedad estadounidense. Poco a poco va habiendo una respuesta, van despertando. Todos los casos que ven en los tribunales es porque organizaciones locales los están llevando a los tribunales, porque se están organizando y porque están haciendo muchas cosas. Les pongo algunos ejemplos, ¿no?, de cosas que están pasando en la frontera. Les voy a pasar por aquí 2 tarjetas. Estas son las famosas tarjetas rojas, las enseño a cámara para que las vean también la gente en online. Son tarjetas que básicamente dicen cuáles son sus derechos en Estados Unidos. Todo el mundo tiene derechos constitucionales, a pesar de que sean documentados, a pesar de que sean lo que sea, ciudadanos, todo el mundo tiene derechos. Y si alguien se encuentra con un agente de inmigración, tiene derechos. No lo pueden detener, no lo pueden detener sin una orden, no pueden entrar en su casa sin una orden apropiada. Y estas tarjetas rojas, por ejemplo, se están distribuyendo en muchos sitios de Estados Unidos, donde la gente simplemente enseña la tarjeta a los agentes y ejerce sus derechos. Los pueden respetar o no, pero la gente por lo menos está intentando informarse. La Iglesia está haciendo mucho porque la gente conozca sus derechos. Las organizaciones comunitarias también. Se están coordinando también con la policía, con otros agentes de la ley. ¿Por qué? Porque la gente indocumentada tiene mucho miedo. Porque si ahora alguien denuncia un crimen que le pase, si son indocumentados en algunos sitios se arriesgan a que los deporten. O sea, si a ti te hacen algo y ahora lo denuncias, puede que a ti te deporten. Entonces no genera seguridad, no genera beneficio público ninguno para nadie, ni para ellos ni para nadie en la comunidad, porque los crímenes van impunes. Las iglesias están ejerciendo una voz profética. Marilu hablaba también de la obispa Burr.
obispa, que aquí no tenemos en español, pero ella ejerce también una voz importante. Nuestro obispo del Paso, Monseñor Sites, que es el secretario de Migraciones de la Comisión, sigue denunciando estas deportaciones. El cardenal de Washington ahora sigue denunciando estas deportaciones, porque las deportaciones masivas e indiscriminadas van en contra de la doctrina de la Iglesia, básicamente. Tiene que haber un debido proceso, tiene que haber una justicia a la persona. Del mismo modo estamos monitoreando y denunciando. No piensen que estamos callados, estamos hablando con todos nuestros compañeros en la región, en Centroamérica, en México, levantando los casos, viendo qué está pasando, acompañando a la gente y especialmente en un acompañamiento humanitario cercano. Vamos a tener mucha necesidad de atención psicosocial. Mucha gente que lleva muchas décadas viviendo en Estados Unidos está siendo deportada. Gente, por ejemplo, que llega a Honduras, que de repente se encuentra que no conoce el país, que está en peligro todavía, que no tiene a lo mejor oportunidades de futuro. Hay que trabajar también en acompañar a esas personas. Y dirán, pues en España, ¿qué podemos hacer? Nos toca a nosotros, ¿no? Yo creo que podemos pensar en varias cosas, pero algo que sí que estamos escuchando es que mucha gente, ante la pérdida de esperanza de ir a Estados Unidos, está pensando en España, especialmente mucha gente de Latinoamérica. España es comunidad acogida de mucha gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, que vienen pidiendo asilo. Preparémonos porque mucha gente quiere venir también a trabajar, a pedir asilo, a poder contribuir al país y a poder buscar seguridad. Le pongo esta imagen porque una de las hermanas es española, está en El Paso trabajando en la frontera con gente muy, muy desfavorecida y siguen haciendo, ¿no?, todo un trabajo increíble. Entonces encuentren organizaciones. Aquí tenemos muy cercana a APIC, está enfrente, Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba, pero hay muchas, ¿no? Las teresianas, hay muchas organizaciones en Córdoba que están haciendo muy buen trabajo. Encuentren una, apoyen, infórmense de lo que está pasando, de la situación de las personas migrantes aquí, que hay muchas violaciones de derechos humanos también, en La Fresa, en Huelva, en muchos otros sitios, de gente que está también pasándola muy mal. Y intentemos también acompañarlos, porque muchos de ellos vienen en un flujo que ha intentado cruzar América, que no ha encontrado oportunidad y vienen a España, vienen a Europa a intentar buscar una oportunidad, a intentar buscar refugio. Si quieren más de eso tanto, tenemos un correo que enviamos todas las semanas con noticias de la frontera. Pueden escanear este QR, van a tenerlo después. Soy uno de los que edita el correo, entonces van a escuchar también nuestra voz. Intentamos hablar de la realidad de la frontera, de lo que está pasando, de los cambios. Está en inglés y en español, entonces para el que quiera practicar inglés, pues lo lee en inglés. El que quiera leerlo en español también puede leerlo en español. Y me gustaría concluir con una frase, un párrafo. El Papa Francisco le dio una carta a los obispos de Estados Unidos antes de entrar al hospital. Esto fue justo antes. Y es una carta denunciando estos planes, todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que es una carta que recomiendo que todo el mundo lea. Son 10 párrafos, no es una cosa excesiva, se lee en 5 minutos, pero es un buen recordatorio para todos los que son personas de fe, todos los que son católicos. Y resalto este párrafo, y con esto concluyo, porque creo que resume muy bien dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Con caridad y claridad, todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó, para la salvación de todos. Creo que antes de Semana Santa esta cita es muy importante, creo que todos deberíamos aplicarla, deberíamos vivirla intensamente y deberíamos hacerlo pues desde España, desde Estados Unidos y de todos los sitios. Y con ello me quedo también aquí y encantado de escuchar preguntas y comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Nos has dado una panorámica que muchísimas cosas, yo personalmente, siendo profesora, no conocía, no conocía. Hay un montón de cosas también que me quedo ahí que me gustaría saber más, pero si os parece, los que queráis, tenemos aquí un grupito de alumnos de la Loyola Muy bien. que han venido de primero y
Bueno, quien quiera. En vuestro momento, siento que ha habido mucho tiempo que la gente que ha estado fuera, que estaba siguiéndolo, no lo oía bien, pero bueno, sí. ¿Qué? Ahora sí. Que se colgará el vídeo para que lo puedan oír bien y ver de nuevo todas las gráficas que hemos ido viendo. A ver, Carmina. Una pregunta muy de ¿Puede haber influido en el triunfo de Trump que su posición fuera mujer y negra? También posiblemente, claro que sí. Totalmente para mucha gente. Repetir pregunta. Sí, la pregunta es si puede haber influido en Trump que su candidata, la otra candidata, fuera negra y mujer. Por supuesto que sí. No hay discusión, especialmente para aquellos votantes más calcitrantes que piensan que apoyan una ideología supremacista blanca. No hay una opción de votar a una mujer y menos a una mujer de ascendencia inmigrante, de ascendencia afroamericana. ¿Hasta qué punto puede cambiar la educación? Porque al final los estudiantes han querido elegir a Trump. No digo, ¿no? Que ha llegado, yo soy radical, pero no he sido elegido y la gente quiere eso. Entonces, Bueno, también yo creo que hay hay una distinción entre que sea elegido y que la gente quiera todas las cosas que está haciendo. Por ejemplo, eso de las deportaciones masivas, ¿no? Esta idea, ¿no? De que la gente ha elegido, entonces tienen que llevar a cabo esta campaña de crueldad masiva, de represión, sin límites, de represión. Bueno, en realidad cuando vemos las encuestas, la gente que crímenes. Crímenes graves, crímenes. Mucha gente comete el crimen de cruzar la frontera. Ese es el crimen, el único que han cometido. Es un crimen, pero bueno, el único crimen. Entonces la gente no apoya, por ejemplo, que ahora, como están intentando hacer, entren a los colegios a la iglesia, porque es lo que están intentando implementar. Que vayan a los colegios y se den. No lo apoyan. No apoyan que tengan a la abuelita que lleva 40 años y que todavía no funciona. Entonces, hay una diferencia entre que lo hayan elegido y que tenga un cheque en blanco. No tiene un cheque en blanco. Por lo menos si lo que así lo demuestran de momento los sondeos. Si la política económica, ¿por qué han revertido los aranceles? Porque la gente está perdiendo una excelencia inmensa. Inmensa. Ahora le ponen la pátina de que era una gran estrategia, de que estaba todo pensado, calculado. No, realmente es una política muy impopular. Si la gente votó con el bolsillo y le afecta en el bolsillo, malo. Se está jugando mucho. Y bueno, no puede jugar con la economía, porque si la economía se hunde y la gente no votó por la economía, puede seguir las balas. Ya en el Reino Unido se la primera ministra Truss. Y ya tienen el ejemplo ahí. Entonces, sí queremos creer que no hay un cheque en blanco. Sí, sí, eso. Mm. Ujú. idea de izquierda hay. El tema no puede pagar. Eso no es posible. El momento que nos damos cuenta que hay ideas, estamos sin una idea clara, sin una campaña, sin solución, sin un mensaje claro que puede ganar las elecciones, ¿no? Y lo que ocurrió en el Reino Unido luego, que la gente empezó a pensar, ay, nos engañaron, eso todo fue una mentira. Y hasta qué punto opinas que eso puede pasar en Estados Unidos, porque también he ido a escuchar que hay gente diciendo, ay, los inmigrantes malos, pero no ese inmigrante que vive al lado. No. O sea que también creo que los americanos Sí. quitar de ahí. Y la segunda pregunta es que si quieren que esas acciones mágicas realmente son posibles. Porque aparte de mencionado, cuesta muchísimo más, lo van a conseguir. Es que es toda la infraestructura que no tiene incentivos para guardar a la gente, aunque se pierda esa todo el día. Una pregunta porque desde fuera lo escucharía y
La, Mucho la sí. pregunta es si la gente puede llegar a un punto en el que se da cuenta de que a lo mejor no está de acuerdo o vaya funcionando como ellos habían votado. Y la segunda sobre si las deportaciones masivas van a suceder, ¿no? En realidad, porque hay unas limitaciones logísticas importantes. Yo creo que las dos están relacionadas. Con la primera, por ejemplo, en las encuestas, cuando se le preguntaba a la gente, ¿usted está a favor de deportaciones masivas? Mucha gente decía sí. Y ahora le decían, empezaban a desgranar, ¿no? Bueno, ¿usted está a favor de que pongan un punto de control en su barrio y estén 24 horas revisando sus documentos? No. ¿Usted está a favor que vayan a las escuelas y a los sitios de trabajo y a las iglesias y detengan a las familias y le pregunten sobre su nacionalidad? No. ¿Usted está a favor de que entonces la gente tiene una idea, ¿no? Está a favor de la idea. Después, cuando vamos a la práctica, mucha gente te dice, no, por Dios, no. O sea, por ejemplo, también, digamos que consiguen un 10% de lo que quieren hacer, ¿no? Las deportaciones con Biden estaban muy altas, contrariamente a lo que se piensa. Muy altas, especialmente desde la frontera. Récord histórico. Con Obama fue el presidente que casi más gente deportó, incluido en el interior de Estados Unidos. Lo único que ahora te dicen pues, que ya no hay prioridad. Ya quien sea que agarren, lo deportan, ¿no? Y sin embargo, si consiguen llevar a cabo toda esta campaña, va a haber cadenas de producción que se rompen, porque no van a tener capacidad de reemplazar a tantos trabajadores en tan poco tiempo. Y también por una idea de los mercados segmentados, ¿no? Hay un mercado que, por mucho que le dé a la gente dinero y les pregunte y si quieren ir a trabajar, el trabajador nacional al final no va. Y ya lo han intentado en algunos sitios, ¿no? En el Reino Unido una campaña de que la gente fuera a los campos y aumentaron el sueldo y al final no hubo éxito. Entonces, si eso se produce, el precio de los alimentos se dispara. ¿Por qué? Porque en estados del norte, que son los estados ganaderos, los estados productores de semillas, la mayor parte de la fuerza de trabajo es indocumentada. Se va a romper completamente la cadena de producción. Y a que reemplacen, si consiguen reemplazar a los trabajadores, van a pasar unos años. Y de nuevo, el bolsillo. Cuando uno va a comprar y de repente el pan esté a $7 la barra, vamos a ver quién lo aguanta. Entonces, hasta que eso no pase, puede ser que la gente no se empiece a poner en contra, ¿no? No empiece a reaccionar o a decir, bueno, esto quizás no es lo que yo quería, quizás, ¿no? Que no estén a favor de los derechos inmigrantes. Cuando los bolsillos puede ser que son mitad o son más extremos. La segunda, sobre si van a ser posibles estas deportaciones masivas. Hay muchas preguntas todavía, muchas incógnitas. Los planes que tienen en mente realmente asustan, porque estamos hablando de que están intentando movilizar bases militares para encarcelar, para meter en prisión a gente mientras que la van a deportar. Tienen una limitación logística, aviones, y ahora mismo la están intentando utilizar, la están intentando superar con aviones militares que realmente no tienen mucha capacidad y los vuelos son súper costosos. Creo que un vuelo militar, la hora por persona casi son 1.000 euros, $1.000, y un vuelo normal sale 200 y pico, un vuelo de deportación civil. Entonces son técnicas muy costosas, pero están pidiendo mucho más dinero. O sea, están dispuestos a quemar dinero para deportar. Aunque eso signifique romper las comunidades, romper las comunidades de fe, romper las cadenas de producción, es una idea activista, que al final económicamente no tiene sentido. Y vamos a ver, tenemos que verlo. Pero si consiguen solamente un 10%, se calcula que puede ser incluso unos impactos económicos como los de la gran recesión. Solamente. Sí. Yo me quedo con que enhorabuena, la verdad que te da una imagen fresca y viva y de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Pero me quedo con la primera frase que me impactó. Acostumbrémonos que el caos es la nueva normalidad. Yo creo que este lo definido. O sea, la actitud del gobierno americano ahora mismo, una actitud a los plazos, intentando hacer cosas de una forma muy simple, abordando temas muy complicados. Entonces, probablemente lleguemos a algunas pautas de comportamiento que acaben interpretando que ese caos se gestiona de determinada manera.
Pero hay una cosa que dijiste que iba a mencionar y que has dejado en el tintero y me preocupa muchísimo sobre este cambio de normalidad. ¿Qué va a pasar con los dos periodos de iniciación de gobierno de la presidencia cuando ya Trump está apuntando, lo mismo que iba de Capitolio, pues si tiene una limitación de dos periodos? Repite la pregunta, repite la pregunta pregunta. sobre la limitación de 2 periodos que tienen los presidentes de Estados Unidos. Sobre si es posible, ¿no? que se revoque. Ahora mismo no tenemos respuesta, porque llevamos 100 días. Pero que estén flotando la idea en los 100 primeros días ya está diciendo mucho. Hay una base del movimiento MAGA que se está abogando porque el presidente renueve otro mandato, se presente, ¿no? Esta idea de que es el Mesías enviado a salvar a Estados Unidos. Entonces, si es el Mesías, pues no queremos otro, queremos al Mesías enviado. Entonces, es una idea que algunos votantes más extremistas republicanos están apoyando. No sé dónde van a aguantar los contrapesos, por eso hablaba de los contrapesos al principio. Porque para hacer eso hay que cambiar la Constitución. Y es muy difícil cambiar la Constitución en Estados Unidos. Necesita una amplísima mayoría en las cámaras, después tienen que ir a los estados, las gobernaturas tienen que aprobarlo por creo que 2/3. Bueno, es muy difícil el proceso, muy difícil. Ahora, ¿hasta dónde van a aguantar los contrapesos? ¿Y qué no hace falta cambiar el gobierno para cambiar el Constitución? En Estados Unidos de momento sigue siendo un proceso bastante complejo. Pero, por ejemplo, tenemos casos que ya estamos viendo en El Salvador. El último, donde en la Corte del Tribunal Supremo reemplazaron a los miembros por miembros afines, permitieron que al final Bukele fuera a un segundo mandato que la Constitución no se podía, ¿no? Y hicieron una resolución que, bueno, pues le permitió poder concurrir. Tenemos ejemplos anteriores, tenemos ejemplos. Realmente quiero confiar que a lo mejor los contrapesos van a aguantar, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero sí que es verdad que cada vez empezamos a ver un movimiento popular más fuerte y vamos a ver hasta qué punto lo van a querer azuzar. Tomás. Bueno, mi esposo y yo vivimos en Estados Unidos 6 años y trabajamos con inmigrantes, ¿no? En Tatory Sheriff hicimos una ONG que trabaja con inmigrantes. La gran pregunta es: ¿qué pasa? O sea, que todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasó? Lo último que pasó es que McCarthy apoyó para que el gobierno no cerrara, ¿verdad? Que es el único medio de presión que tenía el Partido Demócrata para hacer frente a las políticas de Trump. Entonces, uno piensa, bueno, probablemente los demócratas lo que están esperando es que esto fracase y ir a la elección de medio término y ganar la Cámara y ganar el Senado, porque ahora están en minoría. Correcto. ¿Verdad? O sea, bueno, esto va a fracasar porque va a fracasar. Digo, se está viendo. En el sentido de, en Estados Unidos la gente vota por la billetera, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿qué ha pasado? Aumentó la inflación, cayó la bolsa, eso de que en unos 90 días, no es que sea bueno, es porque la bolsa cayó. Y lo más importante es, uno dice la bolsa cayó y los millonarios, no. El asunto es que cuando la bolsa generalmente cae, las acciones que son de más riesgo, en este caso cayeron los bancos del tesoro, que son los que la correlación, ¿verdad? Entonces, gente dijo, perder su pensión, pues, porque un día nos escribió que pierde todo el fondo de pensión. Sí, sí. Pierden todo el fondo de pensión. Sí. Sí, sí. La crisis llegó, ¿verdad? Entonces, yo creo que los demócratas han sentado esperando de que eso. Y también tarde, pero por ejemplo, el silencio de los demócratas con respecto a la migración en la elección, bueno, ya explicó que lo que más han sido los demócratas más. Lo que ha cambiado la forma es que más mucha violencia, igual y demás.
en el gobierno de Biden, la encargada de hacer la política exterior con respecto a los inmigrantes era Kamala, y Kamala llegó a decir, no llegue, ¿no? O sea, su postura era inmigrante. Entonces, no me parece el problema diciendo pro inmigrante porque no lo es. Sí, y por aquí, ¿no? Sí que mal la inmigración, es cierto, total, tienen un discurso coherente. No, los inmigrantes realmente no han vivido en frontera, no han estado en la frontera. En Biden se restringió el asilo hasta un punto de que la gente era casi imposible pedir asilo en Estados Unidos. Casi imposible, una dureza extrema contra la gente que estaba pidiendo asilo. O sea, y Harris promesa era que si llegaba a la frontera, lo primero que iba a hacer era firmar una ley que protegiera aún más el espacio en la frontera. O sea, una política muy dura en la frontera. Es verdad que la política es para todo el mundo, pero también han perdido, por primera vez, ya no hablan de ofrecer a la gente un camino a la ciudadanía. Es algo que estaba muy presente en la década del 2010. El camino a la ciudadanía, al que la gente pudiera regularizarse, se ha caído. En esta negociación que decían en el Senado en el 2023, ya no hablaron del camino a la ciudadanía. No hay un discurso abiertamente trabajador pro inmigrante que pueda dar derecho a gente que lleva tantos años viviendo en Estados Unidos. Solamente para reforzar dos cositas, porque sobre el asunto de la deportación, nosotros todavía podemos escuchar personas como Estados Unidos con gente que está un varón y tiene una ventana de 24 ahí, donde se cierra totalmente esta ventana. El gobierno lo que está forzando es la autodeportación. O sea, no para con ellos, sino forzar que la gente salga. Entonces, no tiene mil formas, porque claro, si no pueden ir a trabajar, ¿de qué sentido tiene que en Estados Unidos si no pueden ir a trabajar? No tengo nada específico, allá vive. Y mi hermana me dice, ella tiene aplicación de asilo muy fuerte, ella tiene una presión de la Corte de Derechos Humanos, de Interamericana de Derechos Humanos, y presión, o sea, es fuertísima. Pero ella no sale de la casa, trabaja, pero la mayor parte de la gente tiene tanto miedo y lo peor. El otro elemento, entonces, es la autodeportación que ellos están buscando. El otro elemento es de que cuando vivimos allá, uno encuentra latinos, como encontrar a Chile, que le decimos nosotros, y ese latino es norteamericano, mucho, no la hermana tiene 30 años allá y así. Entonces, ese latino, no todo, mucho de ellos es Sí, Panchoa está diciendo al presidente. Acaba de llegar. Y es durísimo porque nosotros trabajamos con esa población newcomer, ¿no? Pues se le llama allá. Sí. Y sufre muchísimo. Entonces, y además todo es fundamental porque la economía norteamericana se sustenta de esta mano de obra y no recibe nada a cambio de dar toda su juventud, porque cuando ya envejece va a morir a su país, ¿no? La mayoría no se queda porque no tiene cómo pagar alquiler, cómo pagar nada y la salud es carísima. Entonces, una vez que ya no puede trabajar, va para allá. Es gente con la que yo he trabajado en mi diario, o sea, conozco su historia de vida. Y esa comunidad la gente decía, y fulano no, ya se regresó. Gente con la que yo hablaba, y ya se regresó porque ya su oportunidad así, sacando todo. Le sacan la juventud, le sacan todo, y después él solo se regresa. A que su familia lo cuide, que vivía de la mesa, lo cuide su vejez. Entonces, ese es el drama. Lucha hasta ahora, en la economía norteamericana aguanta esto, porque en realidad el que está reparando la carretera, el que está levantando la agricultura, el que está limpiando la casa, el que está cuidando a los niños, son gente que no gana, que gana menos y la mitad que gana un norteamericano. Sí, algo macabro, ¿no? De lo que decías,
la aplicación que se usaba para poder pedir asilo, para poder buscar asilo, CP1, la han cambiado, se llama CP Home, que es CP Casa, para que la gente que se está auto-reportando, que está decidiendo pues, que ya no quieren vivir en estos países, una aplicación que ya se ha ido, se va. La política para se usaba para poder pedir protección, para se usa para la gente que se va, que ya no quiere, ya no puede vivir más. Un último comentario observación. Esta publicidad masiva del SECOP también es para promover la deportación, porque la gente dice, mejor me voy A ver, Olga, que quería hacer un comentario. Creo que el análisis tan exhaustivo que han hecho, porque conocemos mucho, ahora mismo estamos complicados como se los ha repetido. Y bueno, yo quería traer que todo esto que tenemos fuera, que nos hagamos la reflexión de cómo puede ir pasando en España. O sea, la mayoría de la sociedad española también ve esta cara, ¿no? hacia Si hay que hacer una reflexión, yo te invitaría a levantarse con el 7 gatitos que no hacen nada y hay como 30 personas fuera, ¿eh? Yo no quiero que se me No, pero sí conoce la mitad de la gente. Olga. Porque o sea, existe en Córdoba una plataforma antirracista que lo conozca la ciudad, que lo conozca los jóvenes. Existen agrupaciones de grupo de migración en Córdoba. Esto yo no soy a Chino, bueno, aunque estaremos aliados de Córdoba, sí. Es que no está tan lejos, efectivamente. Tratamos de la hostilidad. Lo que ha dicho él, o sea, en teoría y en la pequeñas prácticas, el desprecio o falta de venga. Y el pasado que publicábamos un informe sobre las políticas de España y de Estados Unidos, que en la página web puedes leerlo, pero hay muchas similitudes. Tristemente, muchas similitudes. Pensamos que esto es Estados Unidos, nuestros guardias civiles están ahorita interceptando gente y llevándola a la costa y están yendo muy mal heridos y ahí no hay ningún tipo de ayuda. Estamos firmando acuerdos con terceros países a diestro y siniestro para detener las fronteras y no hay ningún tipo de foco ni algo. Y la ayuda al desarrollo, estas cosas, la gente en Senegal, no hay ningún enfoque mediático y estamos deportando a gente en caliente en la frontera sin que puedan pedir asilo y tenemos pactos de inmigración de crear plataformas de desembarco para llevar a la gente a nuestro país y que se queden ahí. O sea, estamos exactamente en una situación muy dura. Polonia ha suspendido su asilo. Alemania quiere deportar a todos Siria, que ya hay nuevo gobierno en Siria, entonces nadie está inmune, por desgracia. Y conforme vamos deshumanizando y lo vemos como un criminal, un ilegal, quitamos el humano, ponemos el rostro de la indiferencia, del odio y al final lleva a resultados como que estamos viendo. Y eso es muy Yo tengo una pregunta. Vente para acá para hacer la pregunta, sí. Es que no sí. se oye bien. Es que no se oye y son muy fieles, que están al otro lado. Siguen ahí, no oyen nada, pero bueno. Contate qué. Oh, la primera es, el otro día compré el periódico y me puse a hablar sobre este tema porque la universidad, estando en primero, no lo están hablando tanto de este tema. Marilu, venga. Y quería informarme un poco. Y leí que las personas europeas, con su ahorro, en vez de invertirlo en bolsa, que es una visión más estadounidense y es lo que suelen hacer ellos, aquí lo invertimos en sitios más seguros, como por ejemplo letras del tesoro o créditos que no son variables. Sí.
Y bueno, teniendo en cuenta que los estadounidenses votaron a favor de Trump y eso le está afectando a su propio bolsillo, y una de las preocupaciones fue la economía y le está Total. afectando al contrario, eso también nos está afectando a nosotros como europeos. Y me gustaría preguntarte qué visión crees que tenemos que tener nosotros, como ciudadanos europeos y pertenecientes sobre todo a la Unión Europea, qué debe hacer la Unión Europea respecto a este tema. No, buena pregunta. Pues si tú eras mi clase, Sí. no voy a hablar, ¿no? Hombre, claro. No, porque lo primero, yo estoy dando, imaginaros, organizaciones económicas internacionales que se la ha cargado toda. Entonces, claro, estamos ahí continuamente A remolque. a remolque. Lo que ha vivido. Y la otra reflexión, también siendo joven, a lo mejor más normal que la tenga, es que cuando justo antes de las elecciones hubo un problema con TikTok, no sé si Ah, sí. y No soy tan mayor, ¿eh? bueno, y cuando te metías en la aplicación de TikTok te ponía que hacia el presidente Trump, pues la aplicación va a volver a seguir funcionando. Y también teniendo en cuenta que, por ejemplo, Musk, ahora el dueño de X. y por ejemplo, yo lo llamo Twitter todavía. sí. Y que, por ejemplo, ha censurado cuentas de periodistas que eran críticos con él. Yo eso lo veo como una manipulación pura y dura, sobre todo a los jóvenes que son bastante manipulables. Y si, por ejemplo, todavía no han accedido a estudios universitarios, pues eso hace que tengan más ignorancia en el tema y lo único que hacen es favorecer eso con la dirección política que le ayuda a todos. Sí, y justamente en las encuestas, ¿no? Cuando preguntaban por qué los jóvenes no votaron, 1 de cada 4 decía porque no les gustaban los candidatos. Y dijeron, bueno, pues no voto. No, da igual, es lo mismo, ¿no? Esta idea. Igual, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, en TikTok, es una audiencia más progresista que la que escucha podcast, aunque eso parece que está cambiando un poco en Estados Unidos, pero es una audiencia que, por ejemplo, en Palestina está muy activa. Y hay un tema que claramente querían cortar de raíz en Estados Unidos y silenciar. Entonces, por supuesto que TikTok tiene también intereses, pero el prohibir TikTok en Estados Unidos tenía un fin muy claro, ¿no? Y ahora, pues, con los nuevos aranceles a China, parecía que iban a llegar a un acuerdo para que vendiera la empresa a una filial de Estados Unidos. Se ha roto el acuerdo, no hay acuerdo. Entonces, ahora mismo sabemos qué va a pasar con TikTok en Estados Unidos. De momento sigue funcionando, pero puede ser que mañana. Porque la idea es que parte de TikTok o todo TikTok en Estados Unidos se venda a otra empresa como Amazon u otro tipo de empresa. Y en cuanto a lo que los europeos deberíamos hacer, ¿por dónde empezar? Claramente la industria de defensa va a tener que... vamos hacia un real. Es hacia donde vamos, tristemente, en la situación y a la realidad. Estados Unidos quiere que los europeos incrementen el presupuesto en defensa, lo hemos hecho, España lo ha hecho también. Estamos invirtiendo más en defensa, pero va a haber un real mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya no se espera que Estados Unidos apoye a Ucrania, no se espera que Estados Unidos apoye o tengamos un paraguas, ¿no? Incluso ahora están hablando de invadir Groenlandia. Bueno, pues sería ya una guerra dentro de la OTAN, ¿no? O sea, cosas ya muy drásticas. Pero vamos a un realmente, tristemente, la situación en la que estamos, ¿no? Probablemente pues, vamos a aumentar el presupuesto de defensa, probablemente a lo mejor la Unión Europea avance hacia una unión de defensa. Va a estar muy difícil porque es algo muy delicado y que los países no quieren ceder. Pero bueno, en cuanto a política económica, yo creo que va a haber una diversificación. Ya la ha habido, ¿no? Con China, pues, se han intentado tender puentes, pero también amenazan mucho los productos chinos a los productos europeos. A los coches eléctricos de China tienen un arancel enorme también en Europa. Pero parece que si Estados Unidos deja de ser un socio confiable, hay que buscar otros socios, diversificar alianzas. Por eso tenemos a nuestro presidente en Vietnam, porque hay que diversificar alianzas, porque estamos en un momento en el que la cosa no está clara, ¿no? Y no puede depender solamente de un solo país. Y por supuesto, pues si Estados Unidos va a ser más imprevisible, los europeos tienen que estar unidos, y ahora mismo no lo están. Hay países como Hungría que por supuesto no van a apoyar nada, pro-Trump absolutamente. Víctor Orbán es uno de los principales aliados de Trump y de Putin.
Entonces, la casa está dividida. Y hasta que los europeos no se pongan de acuerdo y no tengamos también una unión de política fuerte, la respuesta va a estar muy fragmentada. Entonces yo creo que unidad, diversificación y inversión también en innovación aquí, en educación, que va a ser importante. Como para empezar. Hay otra pregunta. Aquí. Muchas gracias. Bueno, primero hay que dar. Que María me sienta. Agradecer la oportunidad. Bueno. Ya, así, nada, ni nosotros. Venga. A mí me gustaría, bueno, hacer una reflexión y también una pregunta, sobre todo la pregunta va por el tema de realmente cómo se va a quedar el Partido Republicano en Estados Unidos, porque realmente ya no se habla de un partido republicano con valores conservadores, sino de un partido trumpista donde se tiene esta visión de ese culto al líder que deriva en muchas ocasiones en un autoritarismo, y realmente la pregunta es cuánto tiempo le queda a Estados Unidos para que tome esa deriva, sobre todo con cómo se está conformando actualmente el Partido Republicano. Y otra reflexión es que actualmente lo que noto yo también es mucho colapso moral por parte de la sociedad, es decir, un gran problema social que tiene no solo Estados Unidos, sino todos los países en general, como la Unión Europea, como y por parte de la Unión Europea noto que se están tomando mecanismos cortoplacistas sin tener en cuenta que probablemente después de Trump, en ese propio Partido Republicano, sea incluso peor o debería ser más lento. Que tampoco se está viendo una oposición o medidas contundentes por parte del Partido Demócrata, porque realmente la única candidata que está tomando algo de iniciativa es Alexandria o Bernie Sanders, que suelen ser los más destacados, pero tampoco se le otorga la oportunidad a los jóvenes progresistas del Partido Demócrata. Entonces, noto que es un poco, sí tenemos este problema, pero tampoco estamos haciendo nada, porque hay un gran problema social, pero a la vez un gran colapso moral. Y eso es que también se ve fomentado por muchísimas noticias y choques también que se está sustentando sobre la población. No sé, un poco. Sí, al final hay un saturamiento mediático, ¿no? Sobre la narrativa. Hay mucha narrativa, no hay disenso, no hay otro especial, o sea, la narrativa migrante es malo, los demócratas no entienden de economía, y, o sea, etcétera, etcétera. No hay un Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders es independiente, no es independentista. Independiente, no es parte del Partido Demócrata como tal, ¿no? Él está como independiente, pero está fuera del Partido Demócrata. Alexandria Ocasio-Cortez es joven, la visita a Nueva York con muchos recorridos, pero joven le dejan sitio. Eligieron, por ejemplo, tuvo oportunidad de ir a un cargo en Congreso y eligieron a un señor demócrata que tiene cáncer de garganta, que tiene 4 años, porque le toca. Bueno, quizá a lo mejor habría que dejar un poco de... Sí, hasta 80 y tantos años, o sea, muy buena, pero no hay un relevo ni tampoco se empodera, ¿no? Así, es decir, y no hay un mensaje claro que para contrarrestar este mensaje tan fácil, ¿no? Make America Great Again, Deport the Illegals, echarlo a todos, todos estos mensajes muy fáciles, ¿no? De difundir en redes sociales, en medios, el arte del acuerdo, ¿no? Como lo llaman ahora lo que está haciendo Trump, es manejar el arte y de la negociación, ¿no? Entonces, entonces tienen que encontrar una narrativa, tienen que encontrar un mensaje. Deberían escuchar más de Estados Unidos, porque mucha gente muy desencantada con la política, que tiene buena idea, que no está movilizada tampoco, pero también de movilizar. Y sí, no hay realmente el Partido Demócrata, hay muchas opciones, pero no está claramente con presidente. No hay una posición de nada dentro del Partido Republicano. Ahora estamos empezando a ver algunos destellitos con la política de aranceles.
porque hay muchos conservadores duros que están a favor del libre comercio que no quieren hacer. Vamos a hablar de eso, pero creo que sea un movimiento. Creo que mucho que sea muy fuerte y sí, cuando acabe Trump puede que venga algo peor. Lo siento, pero no hay, no pensemos que Trump acaba los movimientos más hacia su idea y que si él acaba, puede que venga otro y con la idea incluso más radical todavía. No sé. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Claro que esto es casi sin fondo. Pues decía al principio de la presentación de Jesús que, bueno, pues que estamos en un momento como de cambio enorme, porque realmente también nos has entrado ahí, pero seguiremos entrando. Hay una crisis del modelo económico que llevamos 80 años, de globalización, y esa crisis del modelo de desmantelamiento totalmente, ha pasado muy rápido el desmantelamiento del estado del bienestar de allí, que el nuestro es mucho más fuerte y que también va camino del desmantelamiento, porque ellos van como abriendo camino. Y entonces nos planteábamos desde el espacio cultural plantear, bueno, pues intentar ir explicando como algunos cimientos que debemos tener como claros, ¿no? Es decir, a veces como muy rápido cuando estaba hablando, porque son muchísimas cosas, el tema de los aranceles y los aranceles. Hay tantísimas cosas derivadas de mi asignatura de la organización económica internacional. No, Vení, apuntado. De un modelo que para bien y para mal, hay muchas cosas muy malas, pero hay otras cosas que sí que han favorecido que podamos tener un móvil, que podamos hablar y comprar en otras partes del mundo, para bien y para mal, ¿eh? Pero las reglas del mundo, las reglas del comercio, eso se está desmantelando. El problema que a veces es que no sabíamos ni que esas reglas existían. Entonces, por eso queremos que en los próximos meses hablar de parte de esas reglas. Reglas comerciales, reglas de derechos humanos, conocer. Aquí tenemos al el Tribunal de Derechos Humanos, de saber a la hora de denunciar la Corte Penal, todos esos organismos, en el momento en que dice, dejo de dar dinero, esto está en cadena, están todos dejando de dar dinero y ahora hay una crisis de legitimidad, hay una crisis de gobernanza, y sin embargo estaban ahí. El desmantelamiento nos va hacia donde vamos. Bueno, pues por eso, de todo eso seguiremos hablando en los próximos meses. Estemos abiertos, oye, si conocéis, oye, Marilu, ¿por qué no habláis de estas cosas? Y ya camina cualquiera del espacio cultural, nos vais diciendo y vamos poniendo, contando con el público, que siempre el público joven, que también trae mucha fuerza y mucha idea. Gracias también, Mónica, por haber estado aquí. Que voy a ir tirando de profesores de la universidad para que vengáis. Es decir, el conocer, una de las cosas que se ha dicho es declarar la voluntad, ¿no? La conciencia, o sea, yo diría de todo lo que hemos ido viendo, me quedo también con lo que nos de cuestionarnos también qué estamos haciendo y tomar conciencia de que estamos en la Unión Europea, que para bien o para mal es el modelo de integración mejor y más perfeccionado que existe. Y que ahí tenemos que defenderlo. Mi marido sacó a las niñas del colegio. Bueno, ella va a ser la niña del colegio. Vamos a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias desde Barcelona. Es un documento. El problema es que ahora todo el estatus de protección y lo están usando aumentar cuando se Medio de vuelta. comenzado
Voy a apagar eso. Estupendo. Muchas gracias. Adiós, amigos conectados, nos vamos. Adiós. Muchas Nos vemos. Un abrazo. Pero, ¿dónde estaba eso? Aquí no. El compartir aquí no está.